Capítulo 6, Gestión Murano Excellence, Gestión Murano e Informes de usuario. En este capítulo aprenderemos cómo crear informes de usuario, informes personalizados para guardarlos y poderlos consultar siempre que necesitemos. Nos vamos a ir a Gestión Murano y desde aquí vamos a empezar a crear un informe pues de clientes, por ejemplo. Vamos a datos masas por empresa, vamos a clientes y hasta ahora los informes que tenemos de clientes serían 3. Cuando me voy a informes de clientes, tengo 3 informes. Datos postales, datos de pago de clientes y etiquetas de mailings. Yo quiero un informe de clientes que me muestre unos campos concretos, como pueden ser pues el código del cliente, la razón social, el teléfono, el email. Bueno, ese informe no existe en Murano como tal, pero lo puedo crear. Y además lo quiero tener guardado también junto con esta lista de informes. Dentro de este mismo grupo de informes de clientes, quiero crear uno más con los campos que yo necesito consultar en cualquier momento. Bueno, para ello, me fijo en el grupo de clientes en el que quiero guardarlo, cancelo aquí. Para crear un informe de usuario en Murano, nos iríamos al módulo de inicio. Dentro de inicio, dentro de utilidades, nos iríamos a informes de usuario. Aquí aparecerán todos los informes de usuario que yo vaya creando. Desde aquí voy a dar de alta uno nuevo. Tengo que elegir la consulta que va a contener los campos que quiero introducir en mi informe. Para eso voy a desmarcar este check de solo consultas del explorador para que me aparezcan más consultas y pueda elegir entre ellas un grupo de consultas que contenga la consulta que yo necesite. En este caso, pues bueno, están agrupadas un poco por temas. Yo sé que mi informe es sobre clientes, por lo tanto voy a buscar dentro de los grupos de consultas relacionados con los clientes pues alguna consulta que me pueda venir bien. Vamos a ver. Clientes. Dentro de los grupos de consultas de clientes tengo unas cuantas. ¿Vale? Diferentes. Clientes en activo, clientes de la categoría tal, clientes con categoría clip, pero que no sé. Bueno, diferentes consultas. Yo en este caso voy a coger esta consulta, estándar para la tabla de clientes, y vamos a ver qué campos tenemos. Primero es elegir el origen de datos, la consulta, y después en el siguiente paso del asistente tendré que elegir de la lista de campos que tiene esa consulta los campos que quiero meter en mi informe. Damos al siguiente. Y aquí voy pasando a la derecha los campos que necesite. Pues por ejemplo, yo quiero que mi informe tenga el campo código de cliente. Lo paso a la derecha. Quiero que tenga también, la razón social. Quiero que tenga también, si quiero podemos ordenar por campos disponibles para que me estén por orden alfabético y los pueda localizar más rápidamente. Quiero poner el email y quiero poner también el teléfono. Código cliente, razón social, email, teléfono. Bueno, pues por ejemplo podrían ser campos que quiera agregar en mi informe. Vemos que también en los informes de usuario podemos agregar campos personalizados, campos libres. Yo tengo aquí varios campos, sé que son campos personalizados porque empiezan siempre por CP, campo personalizado guión bajo, son campos libres que contienen la ficha de los empleados en esta empresa en concreto. Todos estos campos personalizados también los podría agregar al informe personalizado. Luego agregaremos un campito personalizado. Cada uno de estos campos tiene su nombre, pero pueden aparecer con un rótulo diferente en el informe. Código de cliente aparecerá con el rótulo COS, punto cliente, un ancho concreto, pueden ser incluso multilíneas. Bueno, en caso de código de cliente no va a ser multilínea, ni razón social, ni email, ni teléfono. Son campos que no van a contener mucho texto. Habrá veces que igual, no sé si estamos haciendo un listado de artículos, así, la descripción del artículo puede ocupar más de una línea, depende de qué tipo de artículos tengamos. En ese caso igual sí podríamos poner que la descripción del artículo pueda ser multilínea para que no se corte, porque si no marcamos multilínea, dejará solamente una línea para cada registro y si la descripción ocupa más de una línea se cortará y solamente demostrará la primera línea. Bueno, en este caso de los 4 campos que yo he agregado,
no tengo ninguno que sea multilínea. Y el ancho que me pone para cada uno de ellos, bueno, el código cliente 15, el razón social que puede ser un poquito más amplio me pone 40 de ancho, el email 50 y el teléfono 15. Bueno, pues vamos a ver si más o menos me entra, y si no, luego siempre podemos venir a modificar el ancho de cada una de las columnas. Vamos al siguiente. Si queremos agrupar por algún campo, pues por provincia, por forma de pago, por delegación, por canal, por zonas, ¿no? Podemos agrupar por cualquiera de los campos que tiene esta consulta, que en principio serán prácticamente todos los campos de la ficha del cliente. ¿Vale? No voy a agrupar en este caso, en este informe, por ningún campo, luego haremos algún agrupando. Podría imprimir, en el caso de que agrupase, podría imprimir el campo de agrupación en la cabecera del informe. Me dice que si quiero totalizar por algún campo, si he agregado algún campo numérico al informe, podría totalizar por él. No he agregado ningún campo numérico. El teléfono, aunque realmente tiene números, pero sería un campo de tipo texto. Por lo tanto, no puedo totalizar por ningún campo porque no he agregado ningún campo numérico. Siguiente. Y en la última pantalla ya me pide el nombre que le quiero dar al informe. El listado de clientes en principio coge pues el nombre de la consulta, y el nombre nunca puede tener espacios en blanco. Voy a dejar tal cual. Y en la descripción voy a poner datos de clientes, por ejemplo. La descripción ya sí puede tener espacios en blanco y lo que quiera. La empresa puedo elegir entre personalizada y general. Si elijo personalizada, quiere decir que solamente veré este informe en la empresa en la que estoy colocada, que en este caso es la empresa de demostración. Si le pongo general, este informe será compartido para el resto de empresas. Desde cualquier empresa podré llegar a él. Y lo voy a marcar personalizada, solamente lo veré desde la empresa de demostración. Si quiero que aparezca dentro de algún grupo de informes, yo antes he visto que quería que apareciese dentro del grupo de informes de clientes. Hemos visto cuando hemos ido a informes de clientes que tenemos 3 informes. Les he dicho, bueno, pues aquí quiero que aparezca el informe que yo voy a crear, quiero que aparezca junto con el resto. Bueno, pues aquí habrá que buscar el grupo en el que quiero que aparezca. En este caso sería el de clientes. Dentro de ese grupo. En parámetros de impresión, dentro del bloque de parámetros de impresión, puedo especificar la salida. Cuando yo vaya a listar el informe, se preguntará al usuario si lo sacará por pantalla directamente, por impresora, o le puedo decir asistente límites. Si le marco asistente límites, primero me aparecerá la ventana de límites a la hora de listar el informe para que pueda decirle por límites qué es lo que quiero sacar. Igual no quiero sacar un informe de todos los clientes, bastante quiero sacar un informe de los clientes de tal delegación, o de tal provincia, o de tal cliente. Primero me pedirá límites y luego ya me pedirá la salida, si es pantalla, impresora. Bueno, dejamos límites salida. Y la impresora, papel y orientación por defecto. En principio, si quiero forzar a que me aparezca por una impresora concreta o un papel concreto o una orientación, podría forzarle, si no sería lo que esté marcado por defecto. Antes de finalizar, vamos a hacer una vista previa del informe para ver si se adapta a lo que yo necesitaba. Código de cliente, razón social, correo electrónico y teléfono. Este informe hasta ahora no es Cristian Murano. Bueno, pues está bien. Veo que está bien. Aquí en la cabecera aparecen los límites. Si al sacar el listado he puesto límites, me aparecen aquí también los límites que he informado. Cierro la vista previa y ahora ya sí podría finalizar. Vale. Solamente al finalizar el informe quedará guardado. Mientras no finalice, no quedará guardado. Estará dentro de informes de usuario por aquí, datos de clientes, que desde aquí también lo podré abrir con doble clic. Como le hemos puesto que la salida era límites salida, me pedirá primero límites, me pedirá primero la ventana de límites para que pueda filtrar por cualquier campo, por delegación, por provincia, por lo que quiera. Y luego la salida. Si quiero que sea pantalla, impresora,
Este mismo informe, como también le he dicho que aparezca dentro del grupo de informes de clientes, si me voy a inicio, a datos maestros, a clientes y aquí a informes de clientes, dentro del grupo de clientes aparecerá el informe que acabo de crear, personalizado para esta empresa. Desde aquí también lo puedo realizar en cualquier momento. Me pedirá, como antes, límites y luego la salida. Cierro. Bueno, si quiero crear un informe de usuario, pero teniendo en cuenta algún campo personalizado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en clientes, me voy a envases plásticos, entro en la ficha de un cliente cualquiera y aquí a la derecha tengo los campos personalizados que ya tengo creados. Tengo una referencia, clasificación, si se ha entregado el catálogo o no se ha entregado el catálogo. Bueno, yo quiero crear un informe de usuario con un campo nuevo, voy a hacer unas tarjetas a los clientes y quiero informar el número de tarjeta que tiene cada uno. Voy a crear un campo personalizado y luego voy a crear un informe de usuario de clientes también, igual que el de antes, pero con un campo más que sea el campo que recoja de aquí. Para crear aquí un campo libre, media edición, personalizar campos libres, daríamos de alta un nuevo campo. El nombre tampoco puede tener espacios en blanco. Yo le voy a poner número tarjeta. En cuanto intente pasar a los demás campos con intro o con el ratón, automáticamente Murano me agregará el CP delante para indicar que es un campo personalizado y automáticamente se agregará a la consulta de esta pantalla. Eso quiere decir que si yo cojo la consulta, la que he cogido ahora para hacer el informe de clientes, aparecerá también este campo agregado y lo podremos incluso también agregar en las listas de registros de clientes. Bueno, el tipo de dato que voy a tener en este campo, si es un texto, si es una hora, una fecha, un número, un campo si no. En este caso, el entregado catálogo era un campo si no. Bueno, y en este caso el número de tarjeta va a ser un campo tipo texto, porque ese número de tarjeta puede tener igual algún valor también alfanumérico, en mi caso. El rótulo es el nombre con el que va a aparecer aquí. Entonces, pues pongo número de tarjeta y la longitud máxima que quiero que tenga ese campo. Dejamos tal cual. También podríamos hacer una lista de valores. Podríamos hacer un desplegable con una lista de valores. Marcamos este check de lista. Aquí podemos indicarle una lista de valores que quiero que me aparezca en el desplegable para que pueda elegir un valor u otro. En mi caso no va a ser así. Le voy a poner otra vez número de Jesús, tarjeta. Vale, dejamos así y aceptamos. Tenemos ya un campo nuevo. Cada vez que yo agrego un campo nuevo a una pantalla de Murano, da igual cual, siempre me pedirá que no haya nadie trabajando en esa pantalla, porque realmente va a modificar la consulta de la pantalla. Entonces, bueno, aceptamos, cerrará el mantenimiento de clientes para poder agregar el campo directamente en la parte de la derecha. Vale, y ahora cuando vuelvo a abrir la ficha de clientes, cualquier ficha, cuando vaya al mantenimiento, veré aquí como tengo ya el campo número de tarjeta para poderlo informar. Voy a informar para los diferentes clientes números de tarjeta. Acepto. Paso al siguiente, le pongo otro número de tarjeta. Voy a poner en 2 o 3. Ya tengo. Con este campo libre, que ya he agregado a las fichas de los clientes, lo podré agregar en un informe de usuario que voy a hacer ahora mismo. Pero también pensar que en estas listas de registros también lo podría agregar. Yo si voy a diseñar definición de columnas,
Podría agregar ese campo, cualquiera de los campos personalizados que yo haya agregado a la pantalla. Ordeno por nombre porque sé que te piden todos por CP. ¿Vale? El número de tarjeta que acabo de agregar yo lo paso a la derecha. Lo puedo subir un poquito más hacia arriba si queremos. El rótulo, el ancho, el aceptar. Tendré aquí el campo con el valor que tiene ese campo para cada uno de los registros, en este caso para cada uno de los clientes. Bueno, aparte de esto, voy a guardar esta definición de columnas. Voy a crear un informe de usuario, en este caso agregando ese campo personalizado. Utilidades, informes de usuario. Voy a hacer otro informe de usuario nuevo. Desmarco solo consultas del explorador. Busco los clientes. Ya ves que hay un montón de consultas donde poder coger la información. Y voy a coger la consulta que he cogido antes también, la de clientes, estándar para tabla de clientes, que es la que condena los campos de las fichas de los clientes. Pues en este caso me interesa solamente poner el código del cliente, me interesa poner la razón social del cliente y el número de tarjeta, nada más. Voy a ordenar. Lo pasamos a la derecha. Solamente quiero estos tres campos. El rótulo ya me pone también número de tarjeta, el ancho. Vale. Siguiente. Sigo sin agrupar y sigo sin totalizar por ningún campo. El nombre que le voy a dar va a ser clientes con tarjeta. Y el nombre del informe. Listado. Clientes. Tarjeta. También quiero que aparezca dentro del grupo de informes de clientes. Personalizado también. Y esto dejo también como asistente límites. Vamos a hacer una vista previa. Siempre conviene hacer una vista previa antes de finalizar. Bueno, estaría bien. Porque si hay algo que no me cuadra, siempre puedo ir hacia atrás y modificar. Finalizo. Y ya tenemos un informe más, que en este caso, a diferencia del anterior, hemos agregado un campo personalizado, un campo que hemos dado de alta en la pantalla de clientes. Pensar que esos campos personalizados se pueden dar de alta en cualquier pantalla, en la pantalla de albaranes, en artículos, en pedidos, en cualquier pantalla de Murano. En la cartera de efectos, donde necesitéis. Bueno, vale, vamos a crear otro informe diferente, que en este caso vamos a jugar ya con totalizar, con agrupar. Para eso vamos a crear un informe de facturas, un informe donde me aparezcan los datos de facturas, con datos ya con importes de factura, con datos numéricos y demás. Agregamos un nuevo informe. Desmarcamos. Dentro del grupo de informes de facturas tenemos también diferentes consultas. En este caso vamos a coger esta consulta, por ejemplo, resumen cliente, estándar para cada resumen de cliente, resumen de facturas de venta. Bueno, pues en esta consulta aparecerán los campos de las facturas. Selecciono la consulta y le doy a siguiente. Si vemos que esa consulta no contiene los campos que necesito, pues siempre puedo ir hacia atrás y elegir otra. En este caso, pues a ver, necesito el ejercicio de la factura, la serie, la fecha, el número de factura,
el código del cliente, la razón social, y luego ya quiero datos numéricos. Ya veis que aparecen todos los campos de la cabecera de la factura, la cuenta bancaria, retención, plazos, cualquier campo podemos introducir en nuestro informe. Descuentos. Quiero el código del comisionista también. Quiero el campo importe de comisión. Y quiero el campo importe factura. Vale, tengo dos campos numéricos, importe de comisión e importe factura, campos por los que podré totalizar si necesito. Cada uno de ellos, ya veis, me pone un rótulo y el ancho. Bueno, tampoco necesito ningún campo que sea multilínea, con estos me vale. Siguiente. Si quiero agrupar por algún campo, me podría interesar igual agrupar por código de comercial. Fijaros los campos que voy agregando, pues igual me interesa tener cada comercial con las facturas, con el importe de comisión de cada... Bueno, vamos a agrupar por comercial. Agrupamos por comercial. Incluso al agrupar por un campo puedo hacer un salto de página por cada comercial, un salto de página. Que no aparezca nunca dentro de la misma página dos comerciales con las facturas de sus comerciales. Y voy a imprimir también en la cabecera el campo de agrupación. En la cabecera del informe, en todas las hojas aparecerá el comercial asignado. Siguiente. Totalizar, fijaros, ahora que sí tengo un montón de campos numéricos. El ejercicio, el número de factura, el código comercial son campos también numéricos. En mi caso, pues me interesa totalizar solamente por importe de comisión y por importe de factura. ¿Vale? Y también quiero imprimir los totales generales. Siguiente. Como siempre, el nombre del informe, que en este caso va a ser listado de resumen de cliente, bueno, pues vamos a poner listado facturas comercial. Y en la descripción, listado de facturas por comercial. Quiero que aparezca dentro de un grupo de informes. Si quiero que aparezca dentro de un grupo de informes, habrá que indicarle, en este caso, pues dentro del diario de facturación igual. Dentro del diario de facturas de clientes, dentro de este grupo. También quiero que me pida límites, pues no quiero sacar todas las facturas, pues igual solamente quiero sacar las facturas de un determinado comercial, o de los comerciales, pero de tal fecha a tal fecha. Antes de finalizar, vamos a hacer la vista previa como siempre. Hemos agregado muchos campos que ya vemos que aquí no me entran. En una orientación vertical no me entra. Entonces, bueno, pues antes de nada voy a cambiar, le voy a forzar a que la orientación por defecto sea la horizontal. Vamos a ver si así lo puedo ver mejor con una vista previa. Bueno, me entrarían más o menos todos los campos. Podríamos informar, podríamos quitar el ancho un poquito de alguno de los campos también, podríamos modificar el ancho o podríamos luego modificar el informe, que también veremos luego cómo modificar un informe concreto. Bueno, bien, vemos que me hace un montón de saltos de página. Tengo 18 saltos de página porque me está rompiendo por comercial. El comercial 101, el 102, el 103, aquí vuelve otra vez al 101. Fijaros qué es lo que está pasando. Yo no le he dicho que me ordenase por el campo comercial. Él me ordena por el campo, normalmente por fecha de factura, y como cada vez que encuentro comercial me hace, le he hecho una agrupación por comercial, entonces me hace una rotura por comercial. Lo interesante sería que yo este informe primero lo ordenara por código de comercial para que luego pudiese agrupar por comercial y que estuviesen los comerciales agrupados, ordenados por él. Entonces, bueno,
Ahora mismo vamos a dejar así. Vamos a finalizar el informe. Pero tenemos cosas que arreglar. Este listado no está bien. Tendría que ordenar por un campo concreto, en este caso por comercial. Bien, hasta ahora hemos visto cómo se dan de alta informes de usuario, indicándole qué campos quiero que tenga ese informe, cómo se pueden agrupar, ¿vale? O cómo se pueden totalizar por alguno de los campos. Bien, para poder ordenar por un campo, una vez hecho el informe, me tendría que ir a sus propiedades. Una vez ya creado, desde aquí podríamos llegar a las propiedades del informe. Voy a ellas y aquí tengo dentro de datos, dentro de la pestaña datos, una cláusula que es order by para poder ordenar por un campo concreto. Ahora bien, tengo que saber cómo se llama el campo. Tengo que poner el nombre exacto del campo para que pueda ordenar por él. Yo no sé si el campo código de comisionista pues es COD comisionista o es código de comisionista o es comisionistas secas. Entonces primero tendré que saber cómo se llama ese campo para poder ordenar por él. Para saber el nombre de un campo de Murano, lo que podemos hacer, vamos a cerrar aquí y luego vendremos a modificarlo, pues me podría ir a la ficha del cliente, por ejemplo, que es donde está informado el código de comercial. A la pestañita de comisiones y quiero saber cómo se llama este campo porque quiero agrupar por él, quiero ordenar, mejor dicho, por él. Me coloco en él, me voy a la ayuda de la pantalla y aquí a definir seguridad de campo. En este caso me aparece una pantallita donde me dice cómo se llama exactamente ese campo, el nombre del campo. Es una manera de poder ver el nombre del campo. Voy a copiar el nombre, cierro aquí, me vuelvo al informe de usuario que era este, me voy a las propiedades, a la pestañita datos y ahora aquí, como ya sé cómo se llama el campo por el que quiero ordenar, pongo el nombre directamente. Aceptamos y ese informe ya está ordenado por ese campo y por lo tanto a la hora de agrupar por código de comercial me lo agrupará correctamente. Vamos con doble clic a ejecutarlo para ver la diferencia. Antes eran 18 páginas. En este caso, voy a ver todos los datos. Tengo 6 páginas nada más. Todas las facturas que no llevan ningún comercial asociado. Las facturas del comercial 101 tengo un montón, ya están todas agrupadas aquí. El total, como hace un salto de página, totalizado por importe de comisión y por importe de factura para cada comercial. Y el total general, que también le he dicho que me imprime el total general. Bueno, pues hemos hecho un informe de usuario, en este caso un listado de facturas por comercial, agrupando por comercial, totalizando por importe de factura y por importe de comisión, y además hemos ordenado por un campo que era el código del comercial, el código del comisionista. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, por hacer un informe así de cada uno de clientes, uno de facturas con importes para poder totalizar por ellos. Vamos a hacer otro informe más diferente, por ejemplo, con situaciones de stock, cogiendo datos de almacén. Insertamos por aquí un informe nuevo. Vamos a coger de un informe, por ejemplo, de situación del stock o así.
Tenemos diferentes consultas también, grupos de consultas sobre stocks y demás, pero voy a coger esta consulta concretamente. Un informe de situación de stock virtual por almacén. Esta consulta pues tiene datos de los stocks de los artículos. Quiero el código del artículo, quiero el código del almacén, la descripción del artículo, que en este caso sí le voy a marcar que sea multilínea por si acaso tengo descripciones muy amplias. El almacén le voy a poner un poquito más arriba, mejor. Almacén, artículo, descripción. Y unidad de saldo. Las unidades de saldo también voy a cambiar el rótulo y le voy a poner, por ejemplo, stock. Dejo así, tal cual. Siguiente. Podríamos agrupar por almacén igual, también. Siempre cuando esté ordenado por almacén mejor. Como hemos hecho con el comercial, pero no lo voy a hacer. Siguiente. Totalizar por unidad de saldo, no lo voy a hacer tampoco. Voy a llamarle situación stock. No lo voy a meter dentro de ningún grupo de informes, lo voy a dejar directamente en informes de usuario. Cuando lo quiera consultar tendré que venir entonces obligatoriamente aquí. Vemos que esto no es un campo obligatorio, si no quiero informarlo no hace falta que lo informe. Solamente para esta empresa. Y la salida también voy a marcarle asistente límites. Vamos a hacer una vista previa. Tendremos el artículo con su descripción y el stock que tengo en este momento en el almacén. Bueno, pues tengo casi todos stock negativos. Bueno, pero el informe está bien. Sería lo que yo quiero ver. Finalizaríamos. Vale. ¿Qué pasaría si una vez que tengo creado un informe, yo antes de esas propiedades sí que es verdad que he modificado el informe de alguna manera indicando que quería ordenar por uno de los campos? Pero si quiero agregar un campo nuevo o quitar un campo que ya no me interesa, ahora ya no puedo hacerlo, ya no me aparece el asistente para poder quitar o poner campos de la manera como lo he hecho, pero se puede modificar. Eso sí, una vez ya creado tendré que ir a la modificación del informe, a diseñar el informe. Me voy a colocar otra vez en el campo, en el informe que acabo de hacer ahora de estación del stock. Y a mí me interesa, por ejemplo, agregar ahora un campo nuevo, aparte del stock, quiero que me aparezca también el campo stock virtual al lado. Pues me coloco en él y tendré que ir a diseñar el informe. Cualquier informe de usuario se puede diseñar, igual que se puede diseñar un informe que cree Murano. Igualmente, da igual que sea un informe de usuario con un informe de Murano. Lo que sí que os recomendaría es que si vais a modificar un informe de los que tiene Murano, es que lo guardéis primero, que hagáis desde opciones un guardar como y modifiquéis la copia. En este caso, pues no es un informe de usuario que yo acabo de crear, voy a modificarlo yo directamente, no tiene mayor importancia. Entonces, pues aquí tengo los campos que yo iré agregando, código de almacén, artículo, descripción, stock. Tenemos etiquetas, que son campos de tipo texto, estas son todo etiquetas. Texto normal, esto lo puedo hacer un poquito más grande. Y lo que tenemos con X son nombres de campos. En la parte inferior vemos el campo en el que estoy colocada, el nombre del campo. En este caso es código de almacén. Aquí coge el código del artículo. Aquí la descripción. Esto es un campo de tipo texto, por eso aparece con 9. Unidad de saldo. Puedo ver los nombres en vez de los formatos directamente. Desde el menú ver. O los formatos a secas. Si quiero quitar un campo con pinchar y suprimir, valdría. Si quiero agregar un campo nuevo, que en este caso es lo que necesito hacer, agregar aquí el stock virtual. Desde el menú insertar, puedo insertar un campo de datos. Me aparecen todos los campos que puedo insertar, todos los campos de la consulta que tiene ese informe. Y en este caso quería el stock virtual, que era este.
Acepto y lo coloco justo al lado del stock real, de las unidades de saldo del artículo. Bueno, aquí tendré que poner también el nombre. Voy a copiar esta etiqueta, la voy a pegar y lo voy a poner un poquito para acá. Para poder modificar el nombre, con doble clic, podríamos modificar el nombre de cualquier etiqueta. En este caso, pues stock virtual. El formato, este formato digamos que cambia un poquito. Con doble clic también podemos ver el formato de los campos, ya sean textos o sean etiquetas, vamos, o sean campos de tipo datos. Con doble clic yo puedo ver el formato, la posición que ocupa, el fondo, cómo está pintado el fondo, con qué color, el borde del campo, las fuentes que utiliza. Puede dar hasta nuevas fuentes si quiero. Bueno, en este caso, quiero ver qué fuente tiene esto para que este campo tenga el mismo formato de fuente. Con doble clic accedo a las propiedades de ese campo, me voy a fuentes y veo que tiene Arial Narrow 9 normal. Esos son todos los tipos de letras que hay dentro del informe, para que más o menos se parezcan todos. Bueno, pues este mío quiero que tenga también la misma fuente, Arial Narrow 9 normal. Ahora ya sí tiene el mismo formato. Podré poner esto un poquito más así. Bueno, pues acabo de modificar un informe de usuario agregando un campo que no estaba. Desde insertar campo de datos. O con este icono también, el ave es el mismo icono. El campo de datos o insertar aquí es el mismo. Bueno, guardamos y cerramos. Este informe lo he modificado por aquí. Si quiero con doble clic ahora entrar en él, me pedirá primero límites y luego me muestra por pantalla la situación del stock, pero en este caso con el stock virtual también. El stock real con el stock virtual. Un campo que ha agregado ya una vez creado el informe. Bueno, pues tenemos ya 4 informes. El primero de ellos lo hemos hecho, es el más sencillo, con una serie de campos. Lo hemos metido dentro de un grupo de informes, pero con campos de tipo texto, no hemos totalizado ni hemos agrupado por nada. El segundo informe, clientes con tarjeta, lo hemos hecho introduciendo un campo personalizado, un campo libre dentro de ese informe de usuario. El tercer informe, hemos creado ya un listado de facturas agrupando por comercial y totalizando por importe de comisión y por importe de factura, y además luego también hemos ordenado por un campo concretamente para que la agrupación fuese más correcta, ¿no? Y luego ya el último informe que hemos creado, que hemos cogido datos de almacén, datos de la situación del stock, y lo que hemos hecho es simplemente, una vez creado, modificar el informe de tal manera que hemos podido introducir un campo nuevo dentro de ese informe. Pensar que todo esto que hacemos con informes de usuario se podrá hacer también con los informes que ya trae Murano. La mayoría de ellos son informes configurables que se pueden modificar igual. Yo recomendaría que los informes de usuario, los informes que ya tiene creados Murano, no modifiquéis, pero siempre se pueden guardar y modificar la copia. Esos informes estarían dentro de la consola de administración. Si hacéis doble clic en informes, aquí están todos los que tiene Murano de cualquier módulo que tengáis contratado. Si hacéis doble clic, entráis en el informe. Claro, mucho cuidado porque aquí hay veces que son informes mucho más complicados ya que los que acabamos de hacer nosotros. Entonces, pues normalmente cuando tenéis que hacer una modificación de este tipo, son los técnicos los que os hacen la modificación de los informes. Si es una cosa sencilla, pues igual os podéis hacer vosotros, pero si no, pero ya veis, en principio este, que es el diferencias contabilidad analítica, pues tiene una serie de campos. La opción sería guardar como para poder modificar este informe.
a nivel de formatos o a nivel de introducir nuevos campos o quitar campos que nos interesen. Bueno, y hasta aquí pues hemos visto un poquito ya los informes de usuario de Murano.